Aquí, Martin. Martin Hale. Si alguien encuentra esto, quiero que me respondas a una cosa primero. Piénsalo bien. Si vieras a alguien como yo, caminando entre ellos, ileso, como un fantasma entre los muertos, ¿qué harías? ¿Dispararías primero? ¿Harías preguntas después? Tu respuesta a eso lo dice todo sobre en quién te has convertido. Bueno, todo empezó como un día cualquiera, un martes gris que solo prometía el tedio habitual del trayecto al laboratorio. El olor a café recalentado todavía estaba en mi cocina y la única preocupación en mi mente era si la línea del metro se retrasaría otra vez. Recuerdo estar ajustándome el nudo de la corbata, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana y notar el número inusual de ambulancias que pasaban abajo. Las sirenas no eran nada nuevo en Brooklyn, claro, pero estas eran diferentes. Había una urgencia en ellas, una superposición de gritos electrónicos que creaba una cacofonía de pánico. Lo ignoré, atribuyéndolo a algún accidente grave en la BQE. Nosotros, los neoyorquinos, somos maestros en normalizar el caos, en crear una burbuja de indiferencia para poder simplemente pasar el día. Era solo otro ruido en la sinfonía de la ciudad, pensé. En el laboratorio, el ambiente estaba extraño. La gente susurraba en las esquinas, con los ojos fijos en sus móviles. Las noticias hablaban de disturbios esporádicos, de un nuevo tipo de droga sintética que causaba una agresividad extrema. El lenguaje era deliberadamente vago, corporativo, diseñado para calmar en lugar de informar. Mi jefe, un hombre que normalmente solo se preocupaba por la calibración de los espectrómetros, caminaba de un lado a otro con el rostro pálido. Nos dijo que termináramos el trabajo esencial y nos fuéramos a casa temprano. La orden sonó más como una advertencia que como una amabilidad. El viaje de vuelta fue la primera señal real de que el mundo se estaba inclinando sobre su eje. El metro estaba parado. No retrasado, no con problemas técnicos, sino completamente apagado. Las estaciones estaban siendo cerradas por policías con una expresión tensa que nunca les había visto antes. Tuve que caminar kilómetros, y las calles estaban en un estado de extraña parálisis. Había coches abandonados en medio de las avenidas, con las puertas abiertas, como si sus conductores simplemente se hubieran evaporado. El aire estaba cargado de una electricidad estática de miedo colectivo, un zumbido bajo que se sentía más en los huesos de lo que se oía. Cuando finalmente llegué a mi edificio, mi vecina de al lado, la señora Gable, una anciana que vivía con su gato, estaba intentando clavar tablas en su puerta con un martillo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía acertar al clavo. Me miró con los ojos desorbitados de pavor y susurró algo sobre gente comiéndose a otra gente en la calle. Le hice un gesto tranquilizador, pero mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. Dentro de mi apartamento cerré la puerta con llave, el cerrojo, la cadena. Cada clic del metal parecía pequeño e inútil. Los días siguientes fueron un borrón de alertas de emergencia en el móvil, el sonido lejano de disparos y el rugido constante de helicópteros militares sobrevolando la ciudad. Internet iba y venía, un flujo intermitente de desinformación y pánico. Había teorías de un ataque terrorista, de un virus escapado de un laboratorio, de un arma biológica. El gobierno decía que nos quedáramos en casa, que esperáramos instrucciones. Pero mis instrucciones estaban escritas en el envase vacío de mi medicación para la epilepsia. Tenía suficiente para 2 días más, quizás 3 si racionaba. Y racionar no era una opción. Mi condición, mis crisis focales, siempre fueron una especie de prisión silenciosa, un cortocircuito en mi cerebro que la mayoría de la gente ni siquiera notaba. Pero sin la medicación, esos pequeños fallos podían convertirse en una tormenta eléctrica a gran escala, una convulsión que me dejaría incapacitado y vulnerable. La idea de tener una crisis en medio de ese caos creciente era más aterradora que cualquier disturbio que las noticias pudieran inventar. La farmacia estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Una mañana fría, cuando el sonido de las sirenas finalmente se había desvanecido en un silencio siniestro, decidí que no podía esperar más. Salir a la calle fue como entrar en otra dimensión. El silencio era lo más impactante. Brooklyn nunca está en silencio. Pero ese día, el único sonido era el del viento soplando basura por las calles desiertas. Había manchas oscuras en el pavimento que mi cerebro se negaba a identificar, aunque sabía perfectamente lo que eran. Me mantuve pegado a las paredes de los edificios, sintiéndome expuesto bajo el cielo gris. Cada ventana rota, cada puerta entreabierta, era una fuente potencial de peligro. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor anunciando mi presencia a un mundo que se había convertido en un territorio de caza. La farmacia era un caos. Las puertas de cristal automáticas estaban destrozadas y el interior había sido saqueado. Estanterías volcadas, envases aplastados por el suelo, un rastro de destrucción dejado por gente desesperada. Las luces de emergencia proyectaban un brillo fantasmal sobre los pasillos. El olor era una mezcla de antiséptico y algo más, algo dulce y podrido que me revolvía el estómago.
Mi único objetivo era el mostrador de la farmacia al fondo. Me movía con cuidado, mis pies crujiendo sobre los cristales rotos, el sonido pareciendo un disparo en la quietud enfermiza. Fue entonces cuando lo vi. Al primero. Estaba cerca del pasillo de los productos para la tos, golpeándose la cabeza repetidamente contra una estantería de metal con un sonido húmedo y rítmico. Llevaba un traje, ahora rasgado y manchado, y sus movimientos eran descoordinados, espasmódicos. No había reconocimiento en sus ojos, solo un vacío lechoso y absoluto. No me notó, o si me notó, no le importó. Su existencia parecía reducida a ese acto repetitivo y sin sentido. Me quedé paralizado por un segundo, una mezcla de miedo y una extraña y mórbida curiosidad clavándome al suelo. Los llamé los huecos en ese mismo instante. El armario de cristal de los medicamentos recetados había sido forzado. Cajas y frascos estaban esparcidos por el suelo. Me arrodillé, buscando frenéticamente mi marca, su nombre químico, con las manos temblando incontrolablemente. El sonido del hombre golpeándose la cabeza cesó. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Contuve la respiración escuchando. Oí un arrastrar de pies, lento, pesado, un sonido de tela rasgándose. Mi cuerpo se tensó, preparado para correr, para luchar, para gritar. Mi instinto primario me decía que estaba a punto de ser atacado, pero el ataque nunca llegó. La figura se arrastró por el pasillo a mi lado, a menos de 1 metro de distancia. Sentí un escalofrío helado en mi columna, mi sudor enfriándose en la piel. Cerré los ojos esperando el impacto, el dolor. En lugar de eso continuó, ignorándome por completo como si yo fuera solo parte del escenario, una estantería o una caja de cereales caída. Se adentró más en la tienda y desapareció en la oscuridad, dejándome arrodillado en medio de los escombros, con el corazón queriendo salírseme por la boca, tratando de procesar lo que acababa de pasar, o mejor, lo que no había pasado. Encontré mi medicación, varios frascos. Los metí en mi mochila junto con vendas, desinfectante y todo lo que parecía útil. Mi mente iba a 1000. ¿Habría sido suerte? ¿Estaría tan concentrado en su macabra tarea que no me vio? Al salir, con la adrenalina todavía corriendo por mis venas, tropecé con algo en el suelo. Caí de lado y mi antebrazo rozó contra la cara de otra de esas cosas, un hueco caído en el suelo, con la boca semiabierta y los dientes manchados. Sentí un pinchazo agudo, un dolor rápido. Ni siquiera fue una mordedura, más bien un arañazo profundo de sus dientes. Me levanté de un salto, el pánico apoderándose de mí. Me limpié el brazo viendo una línea roja formándose. La sangre brotó, oscura contra mi piel pálida. Agarré una venda de la mochila y la enrollé firmemente alrededor del corte, con las manos temblando tanto que apenas podía hacer el nudo. Mi mente se inundó de todas las historias de terror, todas las películas, todas las reglas de contagio. Una mordedura, un arañazo, y era el final. Tenía que volver al apartamento, tenía que atrincherarme, tenía que averiguar si estaba viviendo mis últimos momentos de lucidez. De vuelta a la seguridad ilusoria de mi apartamento, con el sofá empujado contra la puerta, examiné la herida. No parecía infectada en el sentido tradicional. No había pus ni hinchazón febril. En cambio, algo mucho más extraño estaba sucediendo. Finas líneas oscuras, casi negras, comenzaron a irradiar del corte, extendiéndose bajo mi piel como los afluentes de un río venenoso. Parecían venas, pero estaban muertas, estancadas, una telaraña de oscuridad marcándome. Sentí un terror frío y profundo, diferente a todo lo que había sentido antes. Pasé las siguientes horas en un estado de vigilia aterrorizada, mirando mi brazo, esperando la fiebre, los temblores, la pérdida de control. Pero nada de eso sucedió, me sentía perfectamente normal, excepto por el agotamiento y el miedo que me carcomía por dentro. Tomé una dosis doble de mi medicación para la epilepsia, un acto casi ritual. Y fue entonces cuando la teoría comenzó a formarse en mi mente, una idea tan improbable que solo podía haber nacido de la desesperación. ¿Y si mi condición, la química única de mi cerebro y los medicamentos que la controlan estuvieran de alguna manera interfiriendo? 2 días después la comida se estaba acabando, el agua embotellada también. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Mi brazo había dejado de cambiar. Las venas negras estaban allí, un tatuaje permanente y siniestro, pero no se habían extendido más. No me había transformado. Con el corazón en un puño decidí probar mi teoría. Era una idea suicida, pero la alternativa era morir de hambre en mi propio apartamento. Abrí la puerta, bajé las escaleras y salí al silencio de la calle. Esta vez no estaba huyendo, estaba observando. No tardé mucho en encontrar un pequeño grupo de ellos, unos 3, deambulando sin rumbo cerca de un callejón. Se movían con esa lentitud pesada y sin propósito, como marionetas con los hilos cortados. Me quedé al otro lado de la calle, observándolos. No miraron en mi dirección. Di unos pasos más cerca, mi pulso acelerándose. Nada. Lancé una lata vacía que encontré en el suelo para hacer ruido.
Giraron sus cabezas vacías en dirección al sonido, pero sus ojos pasaron por mí sin ninguna señal de reconocimiento. Era como si fuera invisible. Crucé la calle, caminando lentamente hacia ellos. Mi instinto me gritaba que retrocediera, que no tentara a la suerte. Cada fibra de mi ser esperaba que se dieran la vuelta y se lanzaran sobre mí. Pero continuaron su deriva sin sentido. Pasé por en medio de ellos, el olor a descomposición llenando mis fosas nasales, el sonido de su arrastrar de pies rozando mis oídos. Ninguno reaccionó. Sentí una ola de alivio tan intensa que mis piernas flaquearon. No era suerte, era real. Por alguna razón extraña, no era visto como presa. Este descubrimiento lo cambió todo. El miedo no desapareció, pero se transformó. Ya no era el miedo a ser cazado por ellos. Pasó a ser el miedo a todo lo demás. El miedo a los otros supervivientes, gente que no entendería, que vería a un hombre caminando entre los muertos y asumiría lo peor. El miedo a que este don pudiera desaparecer tan misteriosamente como apareció. El miedo al hambre, a la sed, a la enfermedad. Pero ahora tenía una ventaja. Una llave terrible y solitaria para navegar en este nuevo mundo en ruinas. Comencé a prepararme en serio. No era un prepper en el sentido tradicional. Nunca había tenido un sótano lleno de latas y armas. Pero era metódico. Mi trabajo en el laboratorio me enseñó a ser sistemático. Hice una lista mental. Agua, comida no perecedera, un botiquín de primeros auxilios más completo, un arma para defenderme, no de los huecos sino de los vivos, y un mapa. Mi prioridad era salir de la ciudad. Las ciudades son trampas mortales, concentradores de pánico y violencia. Mi plan era simple, usar mi invisibilidad para moverme a través de las hordas y encontrar un lugar aislado. Mis incursiones se volvieron más audaces. Entraba en tiendas y supermercados abandonados, pasando junto a los huecos que deambulaban por los pasillos como si fueran otros clientes silenciosos. Recogí latas, barritas energéticas, botellas de agua. Encontré una palanca en una ferretería, pesada y sólida en mi mano. Se convirtió en una extensión de mi brazo, una herramienta y un arma. Me sentía como un fantasma saqueando las ruinas de su vida anterior, recogiendo los artefactos de un mundo que ya no existía. Durante una de esas incursiones noté algo nuevo. Mientras caminaba por una calle particularmente llena de ellos, algunos comenzaron a seguirme. No de forma agresiva, simplemente se dieron la vuelta y comenzaron a caminar en la misma dirección que yo, manteniendo una distancia respetuosa. Si yo me detenía, ellos se detenían, quedándose deambulando en pequeños círculos. Si yo continuaba, formaban una especie de séquito disperso detrás de mí. Las venas negras de mi brazo parecían hormiguear, una sensación sutil, como una vibración bajo la piel. Esta nueva revelación fue profundamente inquietante. No solo era invisible para ellos, yo era interesante. Algo en mí, tal vez las ondas cerebrales de mi epilepsia, tal vez la infección parcial en mi sangre, estaba emitiendo una señal que ellos reconocían. No era uno de ellos, pero tampoco era comida. Era otra cosa, una anomalía que los atraía. La idea de ser seguido por un grupo de muertos vivientes era grotesca, pero una parte pragmática de mi cerebro vio de inmediato la ventaja táctica. ¿Quién se atrevería a atacar a un hombre con un séquito de huecos? La desconfianza hacia los otros humanos comenzó a solidificarse. Una vez vi a un grupo de personas en un tejado. Tenían armas y parecían bien organizados. Uno de ellos apuntó en mi dirección. No hacia mí, sino hacia los huecos que se arrastraban detrás. Gritaron una advertencia. No intenté comunicarme. ¿Cómo podría explicarlo? No se preocupen, ¿están conmigo? Simplemente cambié de dirección, desapareciendo por un callejón, sintiendo sus ojos desconfiados siguiéndome. Veían una amenaza, un pastor guiando a su rebaño de monstruos. Mi soledad se convirtió en una armadura. Siempre fui una persona introvertida, más cómoda con máquinas y datos que con personas. Mi condición me aisló durante gran parte de mi vida. Ahora, esa misma tendencia a la soledad era una herramienta de supervivencia. La confianza era una moneda que ya no tenía valor. Cada persona viva era una variable desconocida, una ecuación compleja de miedo, desesperación y potencial violencia. Los huecos, en su terrible simplicidad, eran predecibles. Sabía lo que harían, o más bien, lo que no me harían a mí. Los vivos eran un misterio peligroso. Comencé a ver el mundo a través de una lente de pura supervivencia. Mis emociones fueron dejadas a un lado, encerradas en una caja. La tristeza por las vidas perdidas, la nostalgia del mundo antiguo, eran lujos que no podía permitirme. Sentir era una debilidad. La empatía era un riesgo. Cada decisión se sopesaba en una balanza de riesgo y recompensa. ¿Ayudar a alguien? El riesgo era la traición, la violencia. La recompensa, una alianza frágil que probablemente se rompería a la primera señal de presión. La matemática era simple y brutal. Mi apartamento se convirtió en mi base de operaciones.
un lugar al que volvía para planificar mi siguiente paso. Las paredes estaban cubiertas de mapas de la ciudad y los suburbios, con rutas marcadas en bolígrafo rojo. Estudiaba los patrones de movimiento de las hordas, los lugares que parecían tener más recursos, las áreas a evitar. Era un científico en mi laboratorio del fin del mundo, y mi único sujeto de estudio era la muerte y cómo engañarla un día más. Mi reflejo en el espejo mostraba a un extraño, con los ojos más hundidos y una frialdad que no reconocía. Un día, observando la calle desde mi ventana, vi a una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño, intentando cruzar una plaza. Estaban aterrorizados, corriendo de cobertura en cobertura. Un pequeño grupo de huecos los notó y comenzó a moverse en su dirección, lentamente, pero de forma implacable. Sentí un vestigio de mi antiguo yo, un impulso de ayudar, de gritar una advertencia, pero lo ahogué. Observé, impasible, mientras la familia lograba escapar por poco hacia el interior de un edificio. Cerré las cortinas. No era mi problema. Esa frialdad me asustó, pero la acepté. Era necesaria. El mundo antiguo, con sus códigos morales y redes de seguridad social, había desaparecido. Estábamos de vuelta a lo básico, a la ley de la selva. Y en la selva, la criatura que duda es la criatura que muere. Yo no iba a dudar. Mi supervivencia dependía de mi capacidad para ser más implacable que el mundo que me rodeaba. Los huecos podían ser la amenaza obvia, pero yo sabía, en el fondo de mi alma, que el verdadero monstruo siempre sería el hombre. Mi preparación estaba casi completa. Mi mochila estaba llena, mi palanca asegurada a mi lado, y las rutas para salir de la ciudad estaban memorizadas. Me dirigiría hacia el este, hacia Long Island. Menos densidad de población, más espacios abiertos, más posibilidades de encontrar un lugar donde pudiera desaparecer. No buscaba una comunidad ni un puerto seguro. Buscaba el vacío, un lugar donde la única presencia sería la mía y la de mis seguidores silenciosos y muertos. La noche antes de irme, me quedé despierto mucho tiempo, escuchando los sonidos de la ciudad moribunda. Ocasionalmente, un grito lejano rasgaba el silencio, seguido por más silencio. Era el sonido del viejo mundo siendo devorado. Miré las venas negras en mi brazo. No eran una maldición, eran una herramienta, un símbolo de mi separación de la humanidad. Ya no formaba parte del rebaño asustado. Era algo diferente, un observador, un superviviente forjado en la extraña química de mi propio cerebro dañado. Mi nombre era Martin Hale, vivía en Brooklyn, calibraba máquinas, y esa persona estaba muerta. La persona que la reemplazó era un fantasma, un caminante entre los muertos, con hielo en las venas y un único propósito grabado en su mente: sobrevivir a toda costa. No importaba quién o qué se interpusiera en mi camino. La frialdad no era una elección, era el único mecanismo de defensa que quedaba cuando todas las demás defensas habían caído. Era la única forma de mantenerse cuerdo en un mundo que se había vuelto loco. Recuerdo pensar que la verdadera plaga no era lo que sea que animaba a los huecos. La verdadera plaga siempre estuvo ahí, latente bajo la delgada capa de civilización. Era el miedo. El miedo convertía a los vecinos en enemigos, convertía a la gente desesperada en animales salvajes. Yo tenía mi propia versión de miedo, por supuesto, pero mi ventaja me permitía mantenerlo a raya, convertirlo en cautela, en estrategia. No tenía el lujo de entrar en pánico. El pánico era para la gente que todavía tenía algo que perder. Mi apartamento, antes un santuario, ahora parecía una jaula. Cada objeto contenía un recuerdo de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Fotografías, libros, ropa. Eran solo peso muerto, anclas a un pasado que me ahogaría si se lo permitía. Dejé todo atrás, excepto lo esencial. Mi identidad ahora estaba contenida en una mochila de camping, ligera, móvil, desapegada. Era la única forma de avanzar. Mirar atrás era una invitación a la muerte. La ironía no se me escapaba. Durante años mi epilepsia había sido una fuente de ansiedad y limitación. Tuve que evitar ciertas luces, el estrés, la falta de sueño. Mi vida estaba gobernada por la necesidad de mantener la tormenta en mi cerebro bajo control. Ahora, ese mismo cableado cerebral defectuoso era mi mayor activo. El fallo en mi sistema era la clave de mi supervivencia. El universo tenía un sentido del humor enfermo y perverso, y yo finalmente estaba empezando a entender el chiste. Con el primer atisbo de luz gris en el horizonte, abrí la puerta de mi apartamento por última vez. No miré atrás. Bajé las escaleras, pasé junto a la puerta remendada de la señora Gable y salí a las silenciosas calles de Brooklyn. El aire era frío y olía a metal. Algunos huecos deambulaban por la calle, sus siluetas oscuras contra la aurora naciente. Giraron sus cabezas en mi dirección cuando aparecí, y entonces lentamente, en silencio, comenzaron a seguirme. Mi videodiario comienza aquí, con este paso. El inicio de mi larga y solitaria caminata.
Dejar mi apartamento fue como cortar la última hebra que me ataba al mundo anterior. Cada paso que daba por las calles de mi barrio me alejaba más de la persona que había sido. El aire de la mañana era gélido y olía a hormigón mojado y a una incipiente descomposición que se aferraba al fondo de la garganta. Mi séquito silencioso, una docena de huecos, me seguía a una distancia prudencial. Sus movimientos descoordinados creaban un suave y constante sonido de arrastre sobre el asfalto. Eran mi sombra, una prueba andante y grotesca de mi nueva condición, y una advertencia para cualquiera que pudiera verme desde una ventana. Mi objetivo era el puente de Williamsburg. Según mis mapas, era una de las rutas más directas para salir de Manhattan y dirigirme al este, hacia la promesa de espacios más abiertos. Sabía que era una apuesta. Los puentes serían cuellos de botella, lugares probables para barricadas militares o, peor aún, para nidos de supervivientes desesperados y hostiles. Pero cruzar a pie era mi única opción. Mientras avanzaba por Grand Street, el paisaje urbano se revelaba como una tumba. Los coches estaban donde se habían detenido, formando un laberinto de acero y cristales rotos. Las fachadas de las tiendas estaban destrozadas, sus interiores vacíos de mercancías, pero llenos de oscuridad. En varias ocasiones vi señales de otros supervivientes. Una cortina que se movía en un apartamento del tercer piso, el destello de unos prismáticos desde una azotea, grafitis recién pintados que advertían «disparamos a la vista». Nunca intenté hacer contacto. Al contrario, usaba a mis seguidores como un escudo. Me movía por el centro de la calle, una figura solitaria flanqueada por la muerte, y observaba cómo esas señales de vida se desvanecían. Me convertí en un espectro, un mal presagio que hacía que los vivos se escondieran. Y eso me convenía perfectamente. La invisibilidad no era solo para los muertos. El olor empeoraba a medida que me acercaba al río. Era un hedor espeso, dulzón, el olor inconfundible de la muerte a escala industrial. Había cuerpos en las aceras, algunos cubiertos con sábanas improvisadas, otros dejados a la intemperie. Mi cerebro, en un acto de autoprotección, se desconectaba. Dejaron de ser personas. Se convirtieron en parte del paisaje, como los coches abandonados o la basura acumulada. Ponerles cara, imaginar sus vidas, era un camino directo a una locura de la que quizás no podría volver. La supervivencia exigía un tipo de ceguera selectiva. El puente estaba como temía, bloqueado, no por supervivientes, sino por el propio ejército. Una barricada de vehículos blindados y alambre de espino bloqueaba la entrada, todo ello abandonado. Parecía que habían intentado establecer un punto de control y luego habían sido arrollados o evacuados a toda prisa. Había huecos deambulando entre los Humvees, algunos con restos de uniformes militares. Pasar por encima era imposible. Pasar por debajo, por el río, era un suicidio. Eso me dejaba una única y terrible opción: el subsuelo. Tenía que volver a la oscuridad. Encontrar una entrada de metro abierta no fue difícil. La mayoría habían sido dejadas como estaban, bocas abiertas que vomitaban un aire viciado y frío. La idea de descender allí me helaba la sangre. Abajo no habría escapatoria, solo túneles estrechos y una oscuridad total. Pero el puente era un callejón sin salida. Con la palanca en la mano y el corazón martillándome en el pecho, comencé a bajar los escalones, uno a uno, hacia las entrañas de la ciudad. Mis seguidores se detuvieron en la entrada, como si una barrera invisible les impidiera entrar. Por primera vez en días, estaba completamente solo. La oscuridad de la estación era casi física. Se adhería a la piel, ahogaba el sonido. Encendí la pequeña linterna de mi mochila y su haz de luz cortó las tinieblas, revelando una escena de pánico congelado en el tiempo. Maletas abandonadas, zapatos sueltos, un cochecito de bebé volcado. Era un santuario de las últimas y desesperadas carreras de la gente. El aire olía a mojo, a ozono y a ese otro olor, el de los huecos que parecía impregnarlo todo. Me movía a lo largo del andén, mi luz barriendo los rincones oscuros, esperando en cualquier momento ver un par de ojos vacíos devolviéndome la mirada. Fue entonces cuando lo oí, un sollozo. Pequeño, ahogado, casi imperceptible. Apagué la linterna de inmediato, mi cuerpo se tensó como un resorte. Me agaché detrás de un pilar de hormigón, conteniendo la respiración, escuchando. El sollozo volvió, inequívocamente humano. Provenía de más adentro en el túnel. Mi primer instinto, el nuevo instinto de supervivencia, fue darme la vuelta y marcharme. No era mi problema. Un niño llorando era un cebo para los huecos, y potencialmente una trampa tendida por otros supervivientes. Pero me quedé. No podía moverme. Ese sonido atravesó la fría armadura que había construido a mi alrededor. Era el sonido más solitario del mundo. Maldiciéndome por mi debilidad, volví a encender la linterna y avancé con cautela hacia el sonido, manteniendo el haz de luz bajo. A unos 20 metros, la luz encontró una pequeña figura acurrucada junto a las vías. Era un niño, no tendría más de 10 años.
Abrazaba sus rodillas temblando incontrolablemente. Estaba solo, perdido en la oscuridad más absoluta. Cuando mi luz lo alcanzó, levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos de terror en una cara sucia de lágrimas. Se quedó paralizado como un ciervo ante los faros de un coche. Detrás de él, en el túnel, oí el inconfundible sonido de pies arrastrándose. Un pequeño grupo de huecos se acercaba atraído por sus sollozos. El niño estaba atrapado entre ellos y yo. Por un instante el mundo se detuvo. Podía irme. Podía salvarme a mí mismo. Era la decisión lógica, la decisión inteligente. Pero miré su rostro aterrorizado y vi a toda la humanidad que había intentado olvidar. «No hagas ruido», susurré, la voz ronca por la falta de uso. «Ven hacia mí, despacio». El niño no se movió. Su miedo hacia mí era tan grande como su miedo a las cosas que se arrastraban en la oscuridad. Detrás de mí, en lo alto de las escaleras, oí cómo mis seguidores empezaban a bajar, atraídos por mi presencia prolongada en un solo lugar. La situación se estaba complicando rápidamente. Ahora el niño estaba atrapado entre dos grupos de muertos, conmigo en medio. Era una pesadilla hecha realidad. Hice algo increíblemente estúpido. Me interpuse entre el niño y los huecos que venían del túnel. Me planté en medio de las vías, levantando ligeramente las manos. Como esperaba, los huecos que se acercaban se detuvieron. Me miraron con sus ojos vacíos, confundidos por mi presencia. Dejaron de avanzar, algunos girando en pequeños círculos. Su objetivo principal, el niño, olvidado por el momento gracias a la anomalía que yo representaba. «Ahora», le dije al niño, «corre, ve detrás de mí». El niño, al ver que las criaturas se detenían, pareció entender. Con una vacilación que me rompió el corazón, se levantó y corrió hacia mí, pasando a mi lado y refugiándose detrás de una columna en el andén. Me sentí extrañamente eufórico. Había funcionado. Había usado mi extraña condición para salvar a alguien. Tal vez no tenía que ser un monstruo solitario después de todo. Tal vez podría haber un propósito en esto. Fue el pensamiento más peligroso que había tenido desde que todo comenzó. «Joshua», gritó una voz desde la oscuridad del andén. «Aléjate de él». De las sombras surgieron dos figuras, un hombre y una mujer, los padres del niño. El hombre empuñaba una barra de metal, la mujer un cuchillo de cocina. Sus rostros eran máscaras de terror y furia. No vieron a un salvador. Vieron a un hombre extraño que había atraído a los muertos hacia su hijo. Un hombre al que por alguna razón horrible, los monstruos no atacaban. Me vieron a mí y al séquito de huecos que ahora descendía por las escaleras hacia el andén. «Esperen», dije, levantando las manos en un gesto de paz. «No soy una amenaza. Puedo mantenerlos a raya». Mis palabras se perdieron en su pánico. El padre me señaló con la barra de metal, sus nudillos blancos. «Eres uno de ellos, un monstruo. Los estás controlando». La madre agarró al niño y lo arrastró detrás de ella, protegiéndolo con su cuerpo, con los ojos fijos en mí, llenos de un odio nacido del miedo más puro. El andén se llenó de una tensión insoportable, un punto muerto entre la desesperación y la incomprensión. Intenté razonar con ellos. Les expliqué que los huecos me ignoraban, que si mantenían la calma, podría alejarlos y despejar un camino para ellos. Pero era como hablar con un muro. Su miedo era un veneno que les había nublado el juicio. Solo veían la amenaza superficial. Yo, rodeado de monstruos. Mi intento de bondad se había convertido en su peor pesadilla. Los huecos, tanto los del túnel como los que bajaban por las escaleras, empezaron a agitarse, sintiendo la creciente agresividad en el aire. Se estaban acercando, formando un círculo que se estrechaba lentamente. El padre tomó una decisión. En lugar de confiar en mí, se abalanzó. No hacia los huecos, sino hacia mí. Gritó algo ininteligible y blandió la barra de metal. Me aparté de un salto y la barra silbó en el aire donde había estado mi cabeza, golpeando una columna con un ruido metálico ensordecedor. Ese acto de violencia fue el detonante. Fue como si se hubiera roto un hechizo. La pasividad de los huecos se hizo añicos. La agresión directa hacia mí provocó una reacción instantánea en ellos. Varios de los huecos más cercanos se lanzaron hacia adelante al unísono. No hacia mí, sino hacia la fuente de la agresión, el padre. Él gritó de sorpresa y trató de defenderse, pero fue arrollado por el peso de dos cuerpos. La mujer chilló, un sonido agudo y terrible que resonó en el túnel, y arremetió con el cuchillo, no hacia los huecos que atacaban a su marido, sino ciegamente en mi dirección, culpándome de todo. Esquivé el torpe ataque, retrocediendo, el horror paralizándome. Se desató el caos. El andén se convirtió en un torbellino de gritos, gruñidos y la violencia más brutal. Intenté intervenir. Agarré a un hueco por el hombro para apartarlo del padre, pero era como tirar de una estatua de plomo. La criatura se giró hacia mí, con confusión en sus ojos vacíos, antes de volver a centrarse en su presa. La situación estaba completamente fuera de mi control. Mi presencia, que antes los calmaba,
ahora parecía no tener ningún efecto frente al frenesí de la sangre y la violencia. El grito del niño fue lo peor. Estaba pegado a la pared, viendo cómo sus padres eran devorados, su pequeño cuerpo convulsionando por los sollozos. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En los suyos no vi gratitud por haber intentado salvarlo. Vi una acusación. Vi el mismo terror que sus padres me habían mostrado. A sus ojos yo había traído este infierno sobre ellos, y en cierto modo tenía razón. Si no hubiera intervenido, quizás habrían encontrado otra forma de escapar. Mi compasión los había matado. Retrocedí, tropezando hacia las escaleras. El sonido de los huesos rompiéndose y la carne desgarrándose llenaba el aire. No había nada que pudiera hacer. Eran demasiados y estaban demasiado frenéticos. Mi intento de ser un héroe había resultado en la aniquilación de una familia. Me di la vuelta y subí corriendo los escalones, dos a la vez, huyendo de la carnicería que yo había provocado. Los gritos de la madre y el llanto del niño me siguieron hasta la calle, y luego se cortaron abruptamente, dejando un silencio que era aún más horrible. Salí a la luz gris del día, jadeando con el sabor amargo del vómito en la garganta. Me apoyé contra una pared, temblando incontrolablemente. La euforia de antes se había transformado en una náusea que me consumía el alma. Lo había estropeado todo. Había jugado a ser Dios con un poder que no entendía y el resultado fue una tragedia. La fría y dura lógica de la supervivencia que había adoptado era la correcta. La empatía era una sentencia de muerte, no solo para mí, sino para aquellos a los que intentaba ayudar. Los huecos que me habían seguido salieron de la estación de metro detrás de mí, algunos de ellos manchados con sangre fresca. Se reincorporaron a mi séquito como si nada hubiera pasado. Para ellos no había sido más que un episodio de alimentación. No había malicia ni juicio, solo instinto. Miré sus rostros vacíos y por primera vez no sentí miedo ni repulsión. Sentí una extraña afinidad. Eran predecibles, eran honestos en su monstruosidad. Los humanos, con su miedo y su pánico, eran el verdadero caos. Ese día, en esa acera manchada por el fracaso, el Martin Hale que dudaba murió para siempre. El hombre que pensó que podía marcar la diferencia se desvaneció, dejando solo una cáscara fría y pragmática. La lección fue escrita con sangre. No volver a intervenir, no volver a arriesgarme por extraños, no volver a dejar que una emoción estúpida como la compasión dictara mis acciones. Mi única responsabilidad era sobrevivir, y si para ello tenía que convertirme en un monstruo a los ojos del mundo, que así fuera. Levanté la vista hacia el cielo plomizo. El dolor en mi pecho era una presión física, como si mi corazón se hubiera convertido en piedra. Me limpié la cara, enderecé la espalda y empecé a caminar de nuevo, hacia el este. Los huecos se pusieron en movimiento detrás de mí, nuestra procesión silenciosa reanudándose como si la interrupción nunca hubiera ocurrido. Pero yo había cambiado. El subsuelo me había bautizado en una nueva y terrible fe, y el primer mandamiento era claro: estás solo. La imagen del rostro del niño, acusador y aterrorizado, se grabó a fuego en mi memoria. Sería mi recordatorio constante, el fantasma que me mantendría en el camino correcto. Cada vez que sintiera la tentación de ayudar, cada vez que un vestigio de mi antigua humanidad intentara salir a la superficie, recordaría sus ojos, recordaría los gritos, y seguiría caminando, porque en este nuevo mundo la bondad era solo una forma más elaborada de suicidio. Me di cuenta de que mi ventaja no era un don para salvar a otros, era una herramienta para salvarme a mí mismo, una herramienta egoísta y solitaria. Cualquier otro uso era una perversión de su propósito fundamental. Los vivos eran desconfiados, impredecibles y peligrosos. Atacaban lo que no entendían, y yo era para ellos incomprensible. Intentar tender puentes era como pedirle a una serpiente que no te muerda. Una locura. Mi frialdad ya no me asustaba. La abracé. Se convirtió en mi escudo, más fuerte que cualquier barricada. El mundo podía desmoronarse, la humanidad podía devorarse a sí misma, pero yo seguiría adelante. Un fantasma entre los muertos, sí, pero también un fantasma entre los vivos, sin verlos, sin sentirlos, sin interactuar. Un observador silencioso en el apocalipsis, cuyo único objetivo era ver el amanecer de un nuevo día, y lo haría solo. Mientras me alejaba de la estación, las sirenas lejanas comenzaron a sonar de nuevo, un eco débil de un mundo que intentaba luchar, pero yo sabía que era inútil. No se puede luchar contra el miedo. Es un virus más potente que cualquier otro. Transforma a las personas en las peores versiones de sí mismas. Yo había visto la prueba de primera mano y había elegido mi bando. No estaba con los muertos y ciertamente ya no estaba con los vivos. Estaba solo, en el desolado espacio intermedio. El peso de mi palanca en la mano se sentía reconfortante. Era simple, tenía un propósito claro. No juzgaba, no sentía pánico. Era una herramienta, como yo. A partir de ese momento decidí que yo también sería una herramienta
un instrumento de mi propia supervivencia, sin emociones, sin dudas, sin remordimientos. El coste de sentir era demasiado alto. Ya lo había pagado por otros y no volvería a cometer ese error. La tragedia en el metro no fue un accidente, fue una lección, la lección más dura que jamás aprendería. El universo me estaba mostrando de la forma más brutal posible las nuevas reglas. Y yo, a diferencia de los padres de Joshua, estaba escuchando, estaba aprendiendo. Me adaptaría, me endurecería, sobreviviría y dejaría que el resto del mundo ardiera si era necesario. Su fuego ya no me quemaría. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las nubes de un naranja enfermizo. La ciudad se sumía en sombras más profundas. Seguí caminando sin mirar atrás. El pasado era una tumba llena de gritos. El futuro era una página en blanco. Y el presente era solo esto, un paso y luego otro, con el sonido de los muertos arrastrándose detrás de mí como una promesa. La promesa de que mientras estuviera con ellos, nunca más estaría lo suficientemente cerca de los vivos como para que me hicieran daño. El viaje a través de Queens fue un borrón de calles suburbanas idénticas y una decadencia silenciosa. Las casas con sus jardines bien cuidados se habían convertido en monumentos a una vida que ya no existía. La hierba crecía salvaje y las ventanas miraban como ojos vacíos. Mi ritmo era constante, mecánico. Ya no me detenía a evaluar cada ruido, ni sentía ese nudo de miedo en el estómago. La experiencia del metro había cauterizado algo dentro de mí. El miedo había sido reemplazado por un vacío gélido, una claridad de propósito que era a la vez tranquilizadora y profundamente inhumana. Mi única misión era poner distancia entre mi presente y mi pasado. Mi séquito de huecos fluctuaba. A veces, al pasar por una zona densamente infestada, su número aumentaba. Otras veces, algunos se desviaban, atraídos por algún estímulo olvidado, y el grupo se reducía. Ya no me inquietaba su presencia. Se habían convertido en parte de mi paisaje personal, un barómetro de mi entorno. Su agitación me alertaba de la presencia de vivos mucho antes de que yo pudiera verlos u oírlos. Eran un sistema de alerta temprana, un escudo de carne muerta que mantenía el impredecible mundo de los vivos a una distancia segura. Dejé de verlos como monstruos y empecé a verlos como una herramienta más en mi arsenal. Encontré refugio para pasar las noches en los lugares más anodinos: el garaje de una casa suburbana, el almacén de una tienda de muebles, una pequeña capilla junto a la carretera. La rutina era siempre la misma: asegurar las entradas, racionar una lata de comida fría, comprobar el estado de mis suministros y sentarme en la oscuridad, escuchando el suave arrastrar de pies de mis guardianes en el exterior. Eran en esos momentos de quietud cuando la cara del niño, Joshua, volvía a mí, no con culpa, sino como un mantra. Era el rostro que me recordaba por qué la soledad era segura y la confianza era para los necios. Una tarde, desde la ventana del segundo piso de una biblioteca abandonada, vi la prueba definitiva de mi nueva filosofía. Abajo en la calle, una mujer corría cojeando, perseguida por un puñado de huecos. Se refugió en un coche, cerrando la puerta justo a tiempo. Los muertos rodearon el vehículo, golpeando los cristales con sus manos inertes, el sonido de los golpes resonando en el silencio. La mujer gritaba pidiendo ayuda, su voz aguda y llena de pánico, su rostro pegado al cristal, buscando desesperadamente una señal de vida, un salvador. La observé durante varios minutos, mi expresión impasible. El viejo Martin habría sentido una oleada de adrenalina, habría buscado una forma de ayudar, de crear una distracción. El nuevo Martin simplemente analizó la situación. Riesgo, alto. Acercarme podría provocar a los huecos, y si la mujer entraba en pánico al verme, la situación podría volverse violenta. Recompensa, nula. Salvar a una extraña que probablemente me vería como una amenaza y me dispararía o me apuñalaría en cuanto tuviera la oportunidad. La ecuación era simple. No había nada para mí en esa situación. Me aparté de la ventana dándole la espalda a sus gritos. Me adentré en la biblioteca, buscando en las estanterías no un libro para leer, sino combustible para un pequeño fuego, algo para mantenerme caliente durante la noche. Los gritos de la mujer continuaron durante un tiempo, y luego fueron reemplazados por el sonido de cristales rompiéndose, seguido de un último chillido ahogado. No sentí nada, ni alivio, ni pena, ni culpa. Era el sonido del nuevo mundo, la banda sonora de la selección natural. Ella no había sido lo suficientemente fuerte, rápida o silenciosa. Su destino no era mi responsabilidad. Este desapego se convirtió en mi modo de vida. Me movía por las ruinas de Long Island como un espectro, recogiendo lo que necesitaba de las casas y tiendas vacías. La mayor parte del tiempo, el mundo estaba vacío de vivos, pero a veces me encontraba con otros, siempre a distancia. Aprendí a leer las señales, el humo de una fogata, una barricada improvisada, el sonido de una voz.
En cuanto detectaba la presencia de otros humanos, cambiaba de rumbo, desapareciendo entre los árboles o los edificios, dejando que mi extraña comitiva disuadiera cualquier posible persecución. Mi primer encuentro cercano ocurrió una semana después. Estaba registrando una pequeña farmacia en un pueblo desolado, buscando antibióticos y analgésicos. La mayor parte del lugar estaba saqueado, pero la trastienda había sido pasada por alto. Mientras guardaba algunos suministros en mi mochila, oí un crujido detrás de mí. Me di la vuelta de golpe, con la palanca ya en la mano. Un hombre estaba de pie en la puerta, delgado y demacrado, con ojos febriles y desesperados. Sostenía un trozo de tubería oxidada. «Deja la mochila», dijo, su voz un graznido áspero. «Deja todo y lárgate». No parecía un bandido experimentado, sino un hombre normal llevado al límite. Podía ver el temblor en sus manos, el miedo que luchaba con la determinación en su rostro. El viejo Martin habría intentado hablar con él, razonar, quizás compartir algunos de los suministros. Habría visto a una víctima de las circunstancias, aterrorizada y hambrienta. El nuevo Martin solo vio un obstáculo, un problema que necesitaba ser resuelto de forma rápida y permanente. «No lo creo», respondí con calma, mi voz sonando extraña en el silencio. El hombre pareció sorprendido por mi falta de miedo. Dio un paso adelante levantando la tubería. «No estoy bromeando, te abriré la cabeza». En ese instante supe que no había negociación posible. Su desesperación lo hacía impredecible, y lo impredecible era peligroso. No podía permitirme dejarlo ir, porque me seguiría. No podía darle mis suministros, porque eran mi vida. Solo quedaba una opción. Cuando se abalanzó, no me retiré. Di un paso hacia él usando su propio impulso en su contra. Desvié la tubería con mi antebrazo izquierdo, el de las venas negras, y el impacto resonó en mis huesos. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, balanceé la palanca. No fue un golpe limpio ni heroico. Fue torpe, brutal. El extremo curvo impactó en el lateral de su cabeza con un sonido sordo y húmedo que nunca olvidaré. Se desplomó en el suelo sin un gemido. Un montón de trapos sucios. Me quedé allí, jadeando no por el esfuerzo, sino por la adrenalina. La sangre se extendía lentamente por el suelo de baldosas. Miré su rostro. No había malicia en él, solo el vacío de la muerte. No sentí remordimiento, no sentí placer. Sentí una fría y amarga confirmación. Era él o yo, y yo había elegido. Revisé sus bolsillos. Encontré media chocolatina y una foto arrugada de una mujer y una niña sonriendo. Tiré la foto a un lado y me guardé la chocolatina. La supervivencia no dejaba espacio para el sentimentalismo. Dejé el cuerpo donde cayó y salí de la farmacia. El sol de la tarde parecía demasiado brillante, el mundo demasiado normal para lo que acababa de ocurrir. Mis seguidores huecos estaban fuera, deambulando por la acera. No reaccionaron ante el olor a sangre fresca que llevaba conmigo. No les importaba. Eran testigos mudos de mi descenso. Esa noche, mientras comía la chocolatina del hombre muerto en la oscuridad de un taller de coches abandonado, me di cuenta de que había cruzado una línea. Ya no era solo un superviviente, era un depredador. Esta nueva identidad me sentó de forma inquietante. El mundo se simplificó enormemente. Ya no había grises, solo blanco y negro. Estaba yo y estaba todo lo demás. Los huecos eran el entorno, una característica del paisaje como la lluvia o el viento. Los recursos eran para ser tomados, y los otros humanos eran amenazas potenciales o, en el mejor de los casos, irrelevantes. Cada interacción se filtraba a través de una única pregunta. ¿Esto me ayuda a sobrevivir o me pone en peligro? Si la respuesta era la segunda, la solución era la eliminación. Empecé a pensar en mí mismo como un limpiador, un purificador. El mundo estaba enfermo y la gente, como el hombre de la farmacia, los débiles, los desesperados, los que se dejaban consumir por el pánico, eran parte de la enfermedad. Yo, con mi extraña inmunidad y mi claridad de pensamiento, estaba por encima de eso. Me dije a mí mismo que no mataba por malicia, sino por necesidad. Era una forma de saneamiento, una mentira tranquilizadora que me contaba en la oscuridad para mantener a raya la enormidad de lo que me estaba convirtiendo. Los días se convirtieron en semanas. Me adentré más en Long Island, dejando atrás los suburbios más densos y entrando en zonas más rurales. Granjas abandonadas, pequeños pueblos costeros. El silencio aquí era más profundo, la sensación de fin del mundo más completa. A veces pasaba días sin ver a ningún hueco, y en esos momentos una extraña soledad me invadía. Me había acostumbrado tanto a mi séquito que su ausencia era más inquietante que su presencia. Eran mi constante, mi extraña y muerta familia. Encontré un diario en una de las casas que registré. Pertenecía a una adolescente. Las primeras páginas estaban llenas de preocupaciones normales. Los chicos, la escuela, las peleas con sus padres. Luego, las entradas se volvían más frenéticas. Hablaba de las noticias, del miedo, de la gente enfermando. La última entrada era una sola frase garabateada.
Papá no se despierta. Cerré el diario y lo usé para encender un fuego esa noche. Las historias de los muertos no tenían cabida en el mundo de los vivos. Eran solo combustible. Mi propia humanidad se convirtió en un recuerdo lejano. A veces un olor, a hierba recién cortada, a aire de mar, me traía un destello de mi vida anterior. Un picnic en el parque, un día en la playa. Eran como escenas de una película que había visto hace mucho tiempo, protagonizada por un actor que se parecía a mí. No sentía nostalgia, solo una vaga desconexión. Esa persona, Martin Hale, el técnico de laboratorio, era un completo extraño. Un hombre débil e ingenuo que nunca habría sobrevivido a la primera semana. Mi cuerpo también estaba cambiando. Me volví más delgado, más fibroso. Mis sentidos se agudizaron. Podía oír el crujido de una rama a 100 metros, oler la lluvia antes de que cayera. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, podían ver en la oscuridad casi como un animal nocturno. Las venas negras de mi brazo se habían estabilizado, un mapa oscuro de mi extraña condición. Eran un recordatorio constante de que ya no era del todo humano. Era algo intermedio, un híbrido forjado en el crisol del apocalipsis. La palanca se convirtió en mi compañera constante. Aprendí a usarla no solo como un arma, sino como una herramienta multiusos. Forzar puertas, romper ventanas, comprobar la profundidad del barro. Su peso en mi mano era la única certeza en un mundo incierto. No necesitaba mantenimiento, no necesitaba munición, no me juzgaba. Era la encarnación perfecta de mi nueva filosofía, simple, brutal y eficaz. Hablaba el único lenguaje que todo el mundo vivo o muerto entendía. A veces grababa estas entradas en mi teléfono, cuya batería mantenía cargada con un pequeño panel solar que encontré en una tienda de camping. No sabía por qué lo hacía. Quizás era un último vestigio del científico que fui, documentando un experimento. O quizás en el fondo quería que alguien supiera la verdad. No la verdad sobre el brote, sino la verdad sobre lo que se necesita para sobrevivir. Quería que supieran que la esperanza es una mentira y que la compasión es un arma que se vuelve contra quien la empuña. Dejé de contar los días. El tiempo se medía en ciclos de luz y oscuridad, en latas de comida consumidas, en kilómetros recorridos. Mi existencia se redujo a un bucle simple: moverme, buscar, asegurar, descansar, repetir. Cualquier cosa fuera de ese bucle era una distracción peligrosa. Los recuerdos, las emociones, las conexiones humanas eran lujos del viejo mundo, reliquias de una especie en extinción. Yo planeaba no extinguirme. Una noche, mientras observaba las estrellas desde el techo de un granero, más brillantes que nunca sin la contaminación lumínica de las ciudades, me di cuenta de algo. No echaba de menos a la gente. No echaba de menos las conversaciones, ni las risas, ni el contacto humano. Echaba de menos la facilidad. La certeza de que el agua saldría del grifo, de que la comida estaría en la tienda, de que la noche no traería consigo la muerte. Había cambiado la complejidad de la sociedad por la simplicidad brutal de la supervivencia. Y en esa simplicidad encontré una paz extraña y terrible. El hombre de la farmacia no fue el último. Hubo otros, un par de saqueadores que intentaron tenderme una emboscada en un tramo de carretera. Una mujer que intentó ganarse mi confianza para luego robarme mientras dormía. Mis reacciones se volvieron más rápidas, más eficientes, menos vacilantes. Cada encuentro hostil reforzaba mi creencia. La humanidad era una manada de lobos, y yo tenía que ser el lobo más solitario y despiadado de todos para no ser devorado. La frialdad que había adoptado se convirtió en mi naturaleza. Ya no era una máscara, era mi rostro. Cuando me miraba en un trozo de espejo roto, veía los ojos de un asesino. Ojos tranquilos, calculadores, vacíos. No me gustaba lo que veía, pero lo aceptaba. Era el precio de la vida. Otros habían pagado con sus vidas. Yo pagué con mi alma. En el gran balance del apocalipsis, sentí que había hecho un buen negocio. Mi viaje hacia el este no tenía un destino final. El objetivo era simplemente el movimiento. Mantenerse en movimiento era mantenerse con vida. Asentarse era morir. El horizonte era una promesa constante de nada, de más de lo mismo. Y eso estaba bien. El vacío era seguro. El vacío era predecible. Mientras caminara hacia él, con mi sombra de muertos detrás, sabía que había dejado atrás la parte más peligrosa del mundo. Los últimos vestigios de la humanidad. Me pregunté si en algún lugar quedaban enclaves de civilización, comunidades que intentaban reconstruir. Quizás, pero la idea no me atraía. Una comunidad significaba reglas, significaba confianza, significaba debilidad, significaba poner mi vida en manos de otros, de personas consumidas por el miedo como los padres de Joshua. No, gracias. Había aprendido mi lección. El único voto que importaba en este nuevo mundo era el mío, y yo siempre votaría por mí mismo. El viento soplaba a través de los campos de maíz muertos, un sonido como un suspiro largo y triste. Cerré los ojos escuchándolo. Era el sonido de mi mundo, silencioso, desolado y completamente mío.
había sobrevivido. Pero a veces, en la quietud de la noche, me preguntaba si la persona que sobrevivió merecía el nombre de Martin Hale, o si ese hombre había muerto hace mucho tiempo, en un andén de metro oscuro, y yo era solo el fantasma que se quedó atrás. Mi viaje sin rumbo me llevó a las costas del sur de Long Island. El olor a sal y a descomposición se mezclaba en una fragancia única del apocalipsis. Las casas de playa, antes símbolos de ocio y riqueza, ahora estaban siendo reclamadas por la arena y el tiempo, con sus ventanas rotas mirando hacia un océano indiferente. Había una belleza desoladora en ello, un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propia sangre en mis oídos. En este vacío empecé a estudiar a mis compañeros de viaje con el ojo desapegado de un científico. Quería entender la naturaleza exacta de mi influencia sobre ellos, no por curiosidad, sino para perfeccionar su uso como herramienta. Noté patrones. Su proximidad a mí variaba. Cuando estaba tranquilo y metódico, mantenían una distancia mayor, un perímetro suelto y desorganizado. Pero cuando sentía un pico de adrenalina, al ver una amenaza potencial o al tener que moverme rápidamente, se agrupaban más, como si mi ansiedad fuera una señal para ellos, un llamado a cerrar filas. Esta conexión entre mi estado emocional y su comportamiento era fascinante y alarmante. Significaba que mi propio miedo, la emoción que tan cuidadosamente intentaba suprimir, podía convertirme en un faro aún más brillante para ellos, atrayendo no solo a mi pequeño séquito, sino a cualquier hueco en las cercanías. La verdadera revelación, sin embargo, llegó a través de mi antigua aflicción. Desde el brote, no había tenido una convulsión en toda regla, probablemente gracias a un suministro constante de medicación. Pero las auras, esas sensaciones fantasmales que preceden a una crisis, todavía me visitaban de vez en cuando. Un sutil olor a metal quemado, una sensación de déjà vu, un cosquilleo en mi brazo izquierdo. Normalmente, estas auras eran una advertencia para tomar mi medicación y descansar. Ahora descubrí que eran mucho más. Eran una transmisión. Una tarde, mientras me refugiaba en el campanario de una iglesia, sentí el inicio de un aura. Fue más fuerte de lo habitual. Una onda eléctrica que recorrió mi sistema nervioso. Abajo, en el cementerio que rodeaba la iglesia, mi séquito de una docena de huecos deambulaba sin rumbo entre las lápidas. Pero en el momento en que el aura se apoderó de mí, se detuvieron. Todos a la vez. Lentamente al unísono giraron sus cabezas vacías hacia el campanario. No había amenaza en su postura, sino una atención absoluta, como soldados esperando una orden. Era la primera vez que veía en ellos un comportamiento verdaderamente coordinado. La experiencia me dejó helado. Esto iba más allá de ser ignorado o seguido pasivamente. Mi actividad cerebral anormal, amplificada por el aura, estaba emitiendo una orden directa que todos ellos obedecían instantáneamente. Atención, ¿qué pasaría si tuviera una convulsión completa? ¿Qué orden transmitiría mi cerebro en ese estado de caos eléctrico? Ataque, defensa, reuníos. La idea de que pudiera involuntariamente convertir a cada hueco en un radio de kilómetros en un ejército frenético y coordinado me aterrorizó. Mi propia biología era un arma de doble filo que no sabía cómo controlar. Continué mi viaje con una nueva capa de cautela, esta vez dirigida hacia mi interior. Monitoreaba mis propios signos neurológicos con la misma atención que prestaba a mi entorno. La medicación se convirtió en algo más que una necesidad de supervivencia. Era un tranquilizante, un bozal para la bestia que dormía en mi cabeza. Cada pastilla que tragaba era un acto de fe, una esperanza de que mantendría a raya no solo las convulsiones, sino también mi potencial para desatar un infierno involuntario en el mundo. La mayor amenaza no eran los vivos ni los muertos, sino la tormenta impredecible dentro de mi propio cráneo. Un día, en la distancia, vi algo que no había visto en meses: organización. En un valle fértil entre dos colinas, una pequeña comunidad había echado raíces. Habían erigido una empalizada de madera y metal alrededor de un grupo de casas y podía ver el humo saliendo de una chimenea. Con mis prismáticos observé durante horas. Vi gente trabajando en un pequeño huerto, otros haciendo guardia en la muralla, niños jugando en un corral improvisado. Era una recreación en miniatura del viejo mundo, un acto de terca y desesperada normalidad. Mi primera reacción fue un desdén frío. Ilusos, construyendo castillos de arena contra un tsunami. Su comunidad era una ilusión de seguridad que se haría añicos con la primera horda seria o el primer brote de enfermedad interna. Pero mientras observaba sentí algo más, una curiosidad clínica. ¿Cómo se gobernaban? ¿Cómo manejaban los conflictos? ¿Qué reglas habían establecido para sobrevivir? Los estudié como un antropólogo estudiando una tribu recién descubierta, analizando sus rituales y su estructura social desde una distancia segura y superior. Por supuesto, no tenía intención de acercarme. Eran el epítome del peligro que había aprendido a evitar. Una comunidad significaba miedo colectivo, paranoia grupal.
Un individuo asustado era peligroso. Una docena de individuos asustados era una sentencia de muerte. Mi presencia, flanqueada por mi sombra de muertos, sería vista como un acto de guerra. Y no me equivoqué. Uno de los guardias en la muralla me vio. El destello de sus prismáticos se cruzó con los míos. Un momento después sonó una campana de alarma. Las figuras en el huerto corrieron hacia las casas. Los guardias levantaron sus rifles. No hubo gritos de advertencia ni intentos de comunicación. Solo la fría y eficiente preparación para la violencia. Vi el fogonazo de un rifle y el sonido del disparo me llegó un segundo después, la bala silbando muy por encima de mi cabeza. Un disparo de advertencia, el único mensaje que la humanidad sabía enviar ahora. Me retiré lentamente sin darles la espalda hasta que estuve fuera de su alcance visual. El encuentro solo sirvió para reafirmar mi credo. La civilización estaba muerta y estos pequeños focos de gente solo eran fantasmas que se negaban a aceptarlo. Mi camino me llevó hacia una autopista colapsada. Durante kilómetros, un atasco de coches y camiones se extendía como el esqueleto de una serpiente gigante. Era un cementerio de metal y sueños rotos, y estaba infestado. Cientos, quizás miles de huecos deambulaban entre los vehículos, una de las mayores concentraciones que había visto. Rodeándola me llevaría días, y mis suministros de agua estaban bajos. Tenía que atravesarla. Era la prueba definitiva de mi habilidad, la prueba definitiva de mi control. Mientras me preparaba para entrar en ese mar de muertos, sentí el familiar cosquilleo. Un aura. No podía ser en peor momento. El pánico amenazó con aflorar, pero lo aplasté con una voluntad de hierro. El pánico me haría agruparlos, la ansiedad los atraería. Tenía que mantener la calma. Pero el aura se intensificó, el olor a metal quemado inundando mis sentidos. Mi cuerpo empezó a temblar ligeramente. Iba a suceder, estuviera preparado o no. Respiré hondo y di el primer paso hacia el atasco. La experiencia fue surrealista, una pesadilla lúcida. Al entrar en la masa de cuerpos, los más cercanos se detuvieron. Se giraron hacia mí, sus cabezas inclinándose al unísono. No hubo agresión, solo esa extraña y concentrada atención. A medida que avanzaba, se abría un pasillo a mi alrededor. Era como si mi presencia, amplificada por el aura, estuviera emitiendo una frecuencia tan poderosa que anulaba todos sus otros instintos. Se apartaban de mi camino, creando un círculo de silencio a mi alrededor en medio del caos. Caminé durante lo que pareció una eternidad por el corazón de la horda. A mi izquierda y a mi derecha, rostros vacíos me observaban pasar. Oía sus gruñidos ahogados, el roce de su ropa andrajosa, el olor abrumador de su descomposición, pero ninguno me tocó, ninguno intentó alcanzarme. Yo era Moisés partiendo el mar muerto. La sensación era vertiginosa, una mezcla de terror absoluto y un poder embriagador. Por primera vez no me sentía invisible para ellos, me sentía reverenciado. Cuando llegué al otro lado de la autopista y salí de la horda, el aura comenzó a desvanecerse. Me derrumbé detrás de un camión volcado, mi cuerpo temblando por el esfuerzo neurológico. La adrenalina se disipó, dejándome débil y con náuseas. Me quedé allí, en el suelo, mirando hacia el cielo, mientras los huecos en la autopista reanudaban lentamente su deambular sin sentido, como si el milagro del que acababan de ser testigos nunca hubiera ocurrido. Pero yo lo recordaría, lo sentiría en mis huesos. Esa noche, en un refugio improvisado, reflexioné sobre lo que había sucedido. Aquello no era inmunidad, no era invisibilidad, era control, involuntario, inestable, pero control al fin y al cabo. El aura no era una debilidad, era la llave que desbloqueaba el verdadero potencial de mi conexión con ellos. Por un breve y aterrador momento, en esa autopista, yo había sido su rey. Un rey silencioso que gobernaba un reino de cadáveres andantes con las ondas de su cerebro dañado. Miré las venas negras de mi brazo a la luz de mi linterna. Después del aura, parecían más oscuras, más definidas. Casi podía sentir un débil pulso en ellas, una energía extraña que no estaba allí antes. Y fue entonces cuando un pensamiento horrible, una nueva y terrible hipótesis, se formó en mi mente. ¿Y si esto no era una reacción a la infección? ¿Y si esto era la infección? Una variante, una mutación. Los huecos eran el resultado fallido del virus, cerebros muertos, solo con funciones motoras básicas. Pero, ¿y si en alguien con una neurología preexistente atípica, como la mía, el virus actuara de manera diferente? ¿Y si, en lugar de destruir el cerebro, se integrara con él? ¿Y si las venas negras no eran una cicatriz, sino el crecimiento de una nueva red, un sistema diseñado para comunicarse con los otros infectados? Este pensamiento me sacudió hasta la médula. Mi ventaja, mi herramienta de supervivencia, mi don, podría ser simplemente el prólogo de mi propia y única transformación. No me estaba convirtiendo en uno de ellos, en un autómata sin mente. Me estaba convirtiendo en otra cosa.
en su centro neurálgico, en una mente de la colmena consciente. La idea de que mi propia conciencia, mi yo, pudiera ser simplemente una incubadora para algo nuevo y ajeno era más aterradora que cualquier hueco o superviviente hostil. Me toqué la cabeza sintiendo el cráneo bajo mi piel. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? ¿Estaban mis pensamientos realmente solos? ¿O estaba compartiendo mi espacio mental con un pasajero silencioso, un titiritero viral que me mantenía vivo y consciente solo porque le era útil? De repente, mi soledad ya no se sentía como una elección, sino como una cuarentena. Una cuarentena autoimpuesta para proteger al mundo no de los huecos, sino de lo que yo podría llegar a ser. La noche se hizo más oscura, más fría. El silencio del mundo exterior era un eco del silencio que ahora sentía dentro de mí. Un lugar donde antes había certeza. Ya no estaba seguro de quién era el superviviente y quién era el monstruo. La línea entre ambos se había vuelto tan delgada que temía que, si miraba con demasiada atención, descubriría que había desaparecido por completo. Y yo estaba del lado equivocado. La revelación en la autopista me rompió. Durante las semanas siguientes me moví en un estado de paranoia disociativa. Cada pensamiento que cruzaba mi mente era sometido a un interrogatorio brutal. ¿Era un pensamiento genuino de Martin Hale? ¿O era una directiva sutil del pasajero viral que anidaba en mi cerebro? Empecé a desconfiar de mis propias motivaciones. ¿Realmente necesitaba ir al este? ¿O era el virus guiándome hacia una zona con una mayor población de huecos? ¿Comía porque tenía hambre o porque mi cuerpo anfitrión necesitaba combustible para mantener la colmena? Mi propia mente se había convertido en un territorio enemigo y yo era el único y solitario insurgente luchando en ella. Mi cuerpo también se convirtió en un objeto de sospecha. Las venas negras en mi brazo parecían burlarse de mí, una prueba visible de la corrupción interna. Una noche, en un ataque de pánico autoinfligido, intenté extirparlas. Con la punta esterilizada de mi cuchillo hice una pequeña incisión en mi antebrazo, pero la piel debajo no sangraba de forma normal. Un líquido oscuro y espeso resumó y las venas negras parecían moverse, retorcerse bajo la superficie como si estuvieran vivas. Me detuve, horrorizado, dándome cuenta de que no eran algo en mí, eran parte de mí, eran mi nueva carne. Empecé a experimentar otros cambios sutiles. A veces sabía que había huecos cerca mucho antes de que pudiera verlos u oírlos. Era una sensación en la base de mi cráneo, un zumbido de baja frecuencia como la estática de una radio mal sintonizada. Podía sentir su número, su dirección general. Eran como extremidades fantasma, extensiones de mi propio cuerpo que estaban a kilómetros de distancia. Esta nueva percepción sensorial era increíblemente útil para la supervivencia, pero cada vez que la usaba, sentía que una parte más de mí se disolvía en la conciencia colectiva que parecían compartir. Mi obsesión se centró entonces en una sola pregunta: ¿quién tenía el control? ¿Era yo un prisionero en mi propio cuerpo? ¿O era un rey en un trono de carne infectada? Decidí que la única forma de saberlo era tomando la ofensiva. Tenía que intentar replicar el efecto del aura de forma consciente. Durante días practiqué. Me sentaba en un lugar seguro, observando a un hueco solitario y me concentraba. Intentaba proyectar mi voluntad, forzar una orden en su mente vacía. Gira a la izquierda. Detente. Mírame. No pasó nada. El hueco seguía su camino sin sentido, ajeno a mis esfuerzos. El fracaso era frustrante y, a la vez, un pequeño alivio. Sugería que el control no era absoluto, que solo se manifestaba cuando mi propia neurología estaba comprometida. Pero no me rendí. Recordé la sensación del aura, esa sobrecarga eléctrica, y traté de imitarla. Me concentré en el recuerdo de una crisis, en la sensación del mundo desmoronándose, en la electricidad estática en mi cerebro. Forcé mi mente a ese lugar oscuro y peligroso, al borde del abismo neurológico. Y entonces algo sucedió. El hueco que estaba observando, a unos 30 metros de distancia, se detuvo en seco. Su cabeza se sacudió violentamente, un espasmo que recorrió todo su cuerpo. Luego, muy lentamente, giró su torso y me miró, no con los ojos vacíos de siempre, sino con una fijeza que me heló la sangre. Mantuve la concentración, el sudor corriendo por mi cara, mi corazón latiendo con fuerza. «Acércate», pensé, empujando la orden con toda mi fuerza mental. El hueco dio un paso torpe en mi dirección, y luego otro. Estaba funcionando. Rompí la concentración jadeando, mi cabeza palpitando de dolor. En el momento en que lo hice, el hueco se detuvo. La fijeza desapareció de sus ojos y reanudó su deambular sin rumbo como si nada hubiera pasado. Me quedé temblando, no de miedo, sino de la enormidad de lo que acababa de hacer. Había movido la marioneta, había tirado de los hilos, tenía el control, pero el esfuerzo casi me destrozó. Exigía un nivel de concentración y una proximidad a mi propio punto de ruptura neurológico que era insostenible y peligroso. Este nuevo conocimiento me cambió de nuevo.
El miedo a mi condición fue reemplazado por una determinación fría. Si esto es lo que soy, tengo que dominarlo. Pasé las siguientes semanas practicando en secreto, en lugares aislados. Aprendí mis límites. Podía controlar a 1 o 2 huecos a la vez, para tareas simples, detenerlos, hacerlos moverse en una dirección específica. Cada intento me dejaba exhausto, con una migraña cegadora. Era como flexionar un músculo que nunca había usado, un músculo hecho de tejido cerebral enfermo. En mi viaje encontré un vehículo de investigación médica abandonado, una furgoneta del CDC que se había salido de la carretera y chocado contra un árbol. La mayoría del equipo estaba destrozado, pero en una funda impermeable encontré una tableta con algo de batería restante. Estaba llena de notas de campo e informes de un tal Dr. Aris Thorne. Era un virólogo que aparentemente estaba en la zona durante los primeros días del brote, estudiando el patógeno. Empecé a leer, y la sangre se me heló en las venas. Thorne teorizaba que el virus no era un simple agente necrótico, era un mutágeno neurológico. En el 99.9% de los casos, la rápida neurodegeneración destruía las funciones superiores del cerebro, creando a los huecos, a los que él llamaba ecos, pero sus notas especulaban sobre un resultado diferente. ¿Qué pasaría?, escribió, si el virus infectara a un huésped con una plasticidad neuronal anómala? ¿Un epiléptico quizás? ¿Podría el patógeno, en lugar de borrar la conciencia, integrarse con ella? Leí durante horas, mi corazón latiendo con un ritmo pesado y fatalista. Thorne describía una hipotética etapa 2 de la infección. Un huésped nodal, un individuo que mantendría la conciencia pero cuyo sistema nervioso se reconfiguraría para actuar como un nexo de comunicación para los ecos. Describía los síntomas: pigmentación oscura a lo largo de las vías nerviosas, mis venas negras, percepción sensorial amplificada de los infectados cercanos y potencialmente la capacidad de influir en su comportamiento a través de la actividad cerebral de alto voltaje, como las auras epilépticas. Estaba todo allí. Mi vida, mi condición, mi infierno personal, todo descrito en las notas clínicas y desapegadas de un hombre que nunca había conocido. No era una anomalía, era un caso de libro. La confirmación no me trajo paz, sino una profunda y abrumadora sensación de inevitabilidad. Mi destino estaba escrito en el código de un virus. Ya no era Martin Hale, superviviente, era un espécimen. El primer ejemplar documentado, aunque fuera por mí mismo, del siguiente paso en la evolución de la plaga. Cerré la tableta. El sol se estaba poniendo. El mundo que me rodeaba parecía el mismo, pero mi percepción de él y de mí mismo se había alterado para siempre. La lucha había terminado. No se puede luchar contra lo que eres. La paranoia se desvaneció, reemplazada por una aceptación gélida y absoluta. Mi propósito ya no era simplemente sobrevivir día a día. Mi propósito era entender el alcance de mi nueva naturaleza. Si era un rey, necesitaba conocer los límites de mi reino. Me levanté y salí al crepúsculo. Un puñado de mis seguidores huecos se giraron hacia mí. Esta vez no aparté la mirada. Los miré fijamente a cada uno de ellos. Ya no los veía como monstruos, ni como herramientas, ni como un escudo. Los veía como lo que eran, mis súbditos, extensiones de mi propia voluntad. Eran mi cuerpo y yo era su mente. Una mente fragmentada, inexperta y aterrorizada, pero una mente al fin y al cabo. Mi viaje ya no era una huida, se convirtió en una peregrinación. Un viaje para descubrir el verdadero alcance de mi poder, para probar los límites de mi control. Necesitaba saber de qué era capaz. ¿Podría comandar a 10, a 100, a 1000? ¿Podría usarlos para construir, para defender o solo para destruir? Las preguntas eran vertiginosas y las respuestas podrían redefinir el equilibrio de poder en este mundo destrozado. La soledad que había cultivado como un escudo se convirtió en mi laboratorio. Lejos de los ojos de los humanos restantes, podía experimentar sin miedo a ser interrumpido o malinterpretado. Necesitaba un aislamiento total para escuchar la débil señal de la colmena, para aprender a modular mi propia transmisión, para convertirme en el maestro de la sinfonía de la muerte en lugar de ser solo un instrumento pasivo. Mi propósito ya no era esconderme de los monstruos, era convertirme en el más grande de todos. Decidí dirigirme hacia el norte, hacia las zonas boscosas y montañosas, lejos de las ruinas de la civilización, lejos de los recordatorios de lo que había perdido. En la naturaleza salvaje podría perfeccionar mi habilidad, podría convertirme en lo que el virus me había destinado a ser. No era una elección que hiciera con alegría, sino con una sombría resolución. El viejo mundo estaba muerto, y las viejas reglas, la vieja moralidad, la vieja humanidad estaban muertas con él. Algo nuevo estaba naciendo, y yo estaba en su epicentro. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la furgoneta del CDC. El rostro que me devolvió la mirada estaba tranquilo, sereno.
Los ojos ya no estaban llenos de miedo o de odio, sino de una curiosidad fría y alienígena. Era el rostro de un explorador a punto de embarcarse en un viaje a un continente desconocido, el territorio de su propia y monstruosa alma. El diario del Dr. Thorne me había dado un nombre para lo que era: huésped nodal. Lo acepté. Era mi nombre. Era mi función. Esa noche no grabé un diario en vídeo. En cambio, me senté en silencio durante horas, con los ojos cerrados, no concentrándome, sino escuchando el zumbido en mi cráneo, el eco de las mentes vacías que me rodeaban. Por primera vez no intenté bloquearlo. Lo dejé entrar. Dejé que la estática llenara mi conciencia. Fue como sumergirse en un océano frío y oscuro. Y por primera vez no sentí que me ahogaba. Sentí que estaba aprendiendo a respirar bajo el agua. Han pasado meses, quizás un año. Dejé de llevar la cuenta. El norte me recibió con un silencio boscoso, un santuario de árboles y montañas donde los ecos de la humanidad apenas llegaban. Aquí, en este aislamiento autoimpuesto, me dediqué por completo a mi nueva naturaleza. La práctica se convirtió en mi única religión y el control en mi único Dios. La torpe manipulación de un solo hueco se transformó en una orquestación fluida. Aprendí a tejer mi voluntad en el tejido de su conciencia colectiva, no con la fuerza bruta de un martillo, sino con la precisión de un director de orquesta. Mi pequeño séquito se convirtió en una legión. 50, a veces 100 de ellos se movían conmigo. Ya no solo me seguían, respondían. Les ordenaba formar un perímetro defensivo por la noche, un círculo perfecto de cuerpos silenciosos que me protegía mientras descansaba. Los usaba para cazar, creando muros de carne andante para acorralar a los ciervos contra un acantilado. La macabra eficiencia de esto era asombrosa. Comía carne fresca casi todas las noches, cocinada sobre un fuego que mis súbditos mudos nunca se atrevían a cruzar. Me había convertido en el rey de un reino necrótico, un pastor cuyo rebaño estaba compuesto por los muertos. El esfuerzo que antes me dejaba al borde del colapso ahora era un simple ejercicio de concentración. Podía sentir sus mentes vacías como una extensión de la mía, un vasto lienzo en blanco sobre el que podía pintar mis intenciones. Mi propia humanidad se retiró aún más, convirtiéndose en una pequeña isla en medio de un océano de conciencia viral. Dejé de hablar, incluso para mis grabaciones. ¿Para qué usar palabras cuando podía comunicarme con un pensamiento puro y directo? Mis entradas en el diario se volvieron más esporádicas, fragmentos de un hombre que documentaba su propia disolución. Mi apariencia física reflejaba mi cambio interno. Las venas negras se habían extendido, subiendo por mi cuello y ramificándose sutilmente por mi cara, como grietas en una máscara de porcelana. Mis ojos, antes llenos de miedo, ahora tenían una calma antinatural, una profundidad que parecía contener el eco de 1000 voces vacías. Me movía con una gracia silenciosa, mi cuerpo adaptado a la naturaleza, mis sentidos permanentemente agudizados. Era más que humano, y sospechaba era menos. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. Al principio era una interferencia en el borde de mi percepción, una nota discordante en la sinfonía silenciosa de mi colmena, una señal que no era mía. No era un pensamiento ni una orden, sino un pulso, un tirón, una llamada rítmica y persistente que emanaba de algún lugar lejano en el noroeste. Era una invitación a unirme a un coro más grande, y mi propia colmena de huecos también lo sentía. Se volvían inquietos, sus movimientos sin rumbo se orientaban sutilmente en la dirección de la señal. La existencia de esta señal lo cambió todo. El Dr. Thorne había teorizado sobre un huésped nodal, pero lo había escrito en singular. ¿Era posible que yo no fuera el único? ¿Había otros como yo, otros reyes en otros reinos? ¿O era algo más, el epicentro de la plaga, la fuente original de la transmisión, llamando a sus hijos a casa? La idea de que yo, que me había coronado a mí mismo como el maestro de mi propio dominio, pudiera ser simplemente un vasallo de un poder mayor, era intolerable. Mi peregrinaje cambió de dirección. Ya no se trataba de exploración, sino de confrontación. Tenía que encontrar la fuente de esa señal. Tenía que saber si me enfrentaba a un igual, a un superior o a algo completamente distinto. Dejé que el pulso me guiara. Durante semanas viajé hacia el noroeste, cruzando estados en ruinas, mi legión de muertos siguiéndome como una marea oscura. El tirón se hacía más fuerte cada día, una aguja magnética en mi alma que me arrastraba hacia mi destino. La señal me llevó a una ciudad muerta en el corazón del Rust Belt, una ciudad industrial abandonada mucho antes del apocalipsis, ahora doblemente muerta. Pero había algo diferente aquí. Los huecos no deambulaban, estaban quietos, miles de ellos de pie en las calles, en las plazas, en los tejados, todos orientados en la misma dirección, hacia una enorme fábrica de acero en el centro de la ciudad. Estaban esperando, como mi congregación en el campanario, pero a una escala 1000 veces mayor. Estaban en atención.
Dejé a mi propia legión en las afueras, una barrera de contención en caso de que las cosas salieran mal. Avancé solo, caminando por las silenciosas filas de los muertos. Se giraban al unísono para seguirme con la mirada mientras pasaba, un mar de ojos vacíos reconociendo mi presencia. No sentí hostilidad, sino una especie de reverencia vacía. Era un dignatario extranjero visitando la corte de otro monarca. El pulso era casi ensordecedor ahora, una vibración que sentía en mis dientes, en mis huesos. En el corazón de la fábrica, en una vasta sala de fundición, lo encontré, la fuente de la señal. Sentado en un trono improvisado de vigas de acero y maquinaria rota, había un hombre, o lo que una vez había sido un hombre. Era viejo, esquelético, con la piel translúcida pegada a los huesos. Estaba conectado por una red de cables y tubos a una serie de máquinas médicas que parpadeaban débilmente, alimentadas por un generador cercano que tosía humo negro. Sus ojos estaban cerrados, pero no estaba dormido. Podía sentirlo. Su mente, su conciencia rozó la mía en el éter psíquico y casi me derrumbo por la fuerza de su voluntad. No había pensamiento, ni emoción, ni identidad, solo un propósito frío, vasto y antiguo como un glaciar. El propósito puro del virus: sobrevivir, expandirse, consolidar. Este hombre, quien quiera que hubiera sido, había desaparecido por completo. Era un recipiente, una antena de carne y hueso cuya propia conciencia había sido devorada y reemplazada por la del patógeno. Él no era un rey, era el trono mismo, y en ese instante lo entendí todo. Vi mi propio camino extendiéndose ante mí con una claridad aterradora. Mi dominio, mi control, mi creciente poder, no eran signos de mi maestría, eran las etapas de mi propia disolución. El virus no me estaba sirviendo, me estaba cultivando, estaba alimentando mi ego, mi individualidad, mi deseo de poder, usándolos como andamios para construir una estructura de control más fuerte. Una vez que la estructura estuviera completa, el andamio, mi conciencia, mi yo, sería desechado. Este hombre en el trono era mi futuro, el destino final de un huésped nodal. No era un poder glorioso, sino un olvido absoluto. Convertirse en un procesador central para la colmena, una deidad descerebrada cuyo único propósito era mantener la señal. Toda mi lucha, toda mi frialdad, toda mi brutal supervivencia no me habían llevado a la cima de la cadena alimentaria. Me habían llevado al matadero más elaborado y paciente jamás concebido. Retrocedí lentamente, saliendo de la sala del trono. Los miles de huecos fuera seguían inmóviles, esperando una orden que su dios comatoso nunca daría conscientemente. No eran su ejército, eran sus mantenedores, sus cuidadores, su jaula. Me di cuenta de que mi propia legión cumplía la misma función para mí. No eran mis súbditos, eran mis carceleros manteniéndome con vida, protegiéndome hasta que estuviera maduro. Llegué a las afueras de la ciudad donde mis propios huecos esperaban. Se giraron hacia mí, atentos. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. Un miedo existencial, profundo y paralizante. Había aceptado convertirme en un monstruo, pero siempre había creído que sería yo el que tomaría las decisiones. La revelación de que solo era una marioneta en una obra cósmica y viral me destrozó. Ahora tengo una elección, o eso creo. Puedo seguir este camino, abrazar mi poder y aceptar mi destino final de convertirme en un dios hueco en un trono de metal. O puedo luchar. Pero ¿cómo se lucha contra tu propia biología? ¿Cómo se mata a un enemigo que está entrelazado con cada una de tus células, con cada uno de tus pensamientos? ¿Sería el suicidio la única rebelión verdadera? ¿O mi propia programación viral me lo impediría? Así que esta es mi última entrada. No sé para quién. Quizás para el hombre que fui. Un registro de que Martin Hale existió, que pensó y sintió antes de que la marea lo cubriera por completo. El pulso de ese dios dormido sigue llamándome. Y una parte de mí, la parte que ya no es mía, quiere responder. Quiere ir a casa. No sé qué haré. No sé cuánto de yo queda para tomar esa decisión. El experimento está llegando a su fin. Los resultados están a punto de ser registrados.